Ay, hermanos, qué bendición reunirnos el día de hoy otra vez. Saben, hace algunos años, unos 5 o 6 años, hermanos, una joven en la iglesia de Herrería me comentó este asunto. Sabe, pastor, estuve trabajando en una compañía haciendo mi servicio social y trabajé durante 6 meses. Me habían ofrecido que al final me darían trabajo y me darían una beca, me pagarían el tiempo que yo estuve trabajando y haciendo mi servicio social. ¿Y qué pasó? Le pregunté. Bueno, pues no me dieron trabajo y del dinero no me pagaron nada. Y cuando me comentó este asunto, a mí me dio tristeza, enojo por la situación que ella estaba viviendo. Y así como se habla acerca en economía de que hay paraísos fiscales en donde la gente va y mete su dinero porque evade impuestos o porque les va mejor, los paraísos fiscales existen porque hay infiernos fiscales también, países donde les explotan todo lo que puedan. Y así como hay palacios, también hay cárceles y prisiones. Y como hay buenos empleos, también hay jefes explotadores. Pero hoy vamos a ver un tema que me parece de lo más relevante para los que somos padres y para ustedes que son jóvenes. Y este tema es buscando talentos para el palacio. Buscando talentos para el palacio. Y quisiera, hermanos, hablar acerca de un pasaje que ustedes han escuchado muchas veces, jóvenes, hermanos que me están viendo, el pasaje de Daniel capítulo 1. Pero al hablar ahí, yo quisiera decirles, hermanos, que todos los relatos de la Escritura, aunque tienen que ver con un contexto social, con un tiempo determinado, lo cierto es que toda la palabra de Dios contiene principios que son válidos para nuestra vida. Y de esas cosas vamos a ver el día de ayer. En los palacios de los reyes, de los gobernadores, en las grandes empresas, hay gente de toda clase trabajando. Encontramos ciertamente a jefes de Estado, secretarios, abogados, economistas, asesores, pero también encontramos en los trabajos más sencillos jardineros, cocineros, chefs, choferes, personal de seguridad, otros que son decoradores, es decir, dentro de un palacio o de una gran empresa, de una empresa prestigiosa, hay toda clase de trabajos buenos, bien pagados, con prestaciones a los cuales nosotros podemos acceder si tomamos solo los principios de la palabra de Dios que tienen que ver con este asunto de desarrollar talentos para los lugares en donde nosotros anhelamos trabajar. Pero más importante, yo creo, dentro de nuestro trabajo como padres, no solamente es preparar a nuestros chicos para que tengan un buen lugar de trabajo, para que les vaya bien en la vida, sino ir con una visión de la eternidad, es decir, los preparamos aquí para la tierra, para que les vaya bien, para que desarrollen capacidades, pero sabiendo que su destino final está en la presencia de Dios, donde podrán servir al Señor con todo su carácter, con todos los dones, con todas las cosas que ellos pudieron desarrollar en esta tierra. Así que permítame estudiar con ustedes, hermanos, que están aquí en el templo y los que nos ven por las redes sociales, uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, Daniel capítulo 1, pero voy a tratar de verlo desde otra perspectiva, no solamente desde la perspectiva tradicional que nos habla acerca de la decisión de un joven o de unos jóvenes de ser fiel al Señor, sino de todo el contexto histórico que había en ese momento y cómo las acciones de Dios en primer lugar, luego de los reyes, las personas que están en autoridad y luego lo de los jóvenes, se pueden conjuntar todo para traer un plan de bendición de Dios para la vida de las personas que le aman, pero también de toda la humanidad. Así que lo primero que quiero decirles a ustedes, hermanos, de acuerdo a la Escritura, es que Dios interviene en la historia de las naciones. Dios interviene de una manera sobrenatural en la historia de las naciones, pero también en la historia de los individuos. Lean, por favor, hermanos, conmigo estos dos versículos que están en Daniel capítulo 1, el versículo 2 y el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dio la victoria sobre el rey de Joacim de Judá,
Aquí está hablando de que el Señor le dio la victoria a un rey pagano llamado Nabucodonosor, le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Imagínense, Dios permitió la derrota de su propio pueblo, de la nación que era su pueblo escogido, y además le permitió a este rey pagano llevarse las cosas que estaban dentro del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Pero a estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. La Biblia nos habla, hermanos, de que algunos de los profetas de Dios estaban literalmente consternados por esta situación. ¿Cómo es posible, decía Habacuc, que habiendo recibido una profecía respecto a lo que iba a venir en los años siguientes, él pudiera ver que Dios iba a levantar a un rey pagano llamado Nabucodonosor para que viniera a la tierra santa, la tierra de Israel, y conquistara al pueblo de Dios? Habacuc simplemente no lo podía entender. Él no podía concebir que alguien que fuera tan malo, que fuera una persona tan pecadora, viniera y ejerciera dominio sobre los hijos de Dios. Así que Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, le dice al Señor: Señor, pero tú eres puro y no soportas la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? Cuando nosotros leemos este versículo, hermanos, entendemos la total consternación de Habacuc, el profeta. ¿Cómo es posible que Dios, que es tan santo, permita que la gente que es mala oprima a los que son sus propios hijos? No lo puedo entender, decía Habacuc. No puedo entender que Dios permita esta clase de cosas. Y yo les quiero decir, queridos hermanos, que cuando nosotros leemos la Escritura, a veces nos encontramos con algunas expresiones como esta o algunas historias como esta en las que son difíciles de entender. Nuestra mente no puede entender cómo Dios puede hacer esto. Como alguien en alguna ocasión me dijo, ¿cómo es que Dios me está haciendo esto? Bueno, pues sí, algunas ocasiones Dios permite, hermanos, que vengan sobre nosotros cosas que no tienen sentido. Alguna ocasión me dijo mi padre en su recámara: hijo, explícame este versículo. Yo dije, culpa. Mi papá es un hombre muy sabio y sabe mucho de la Escritura. Y me leyó el versículo: ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Bueno, desde luego que hay cosas, hermanos, que para nosotros son totalmente incomprensibles, y ahí es donde entendemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos tienen una profundidad mucho más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos en una corta distancia. Dios, hermanos, tiene un plan eterno, y le había dicho al pueblo de Israel, le había dicho a los reyes que estaban gobernando: si no enmiendan su camino, yo traeré toda esta clase de mal sobre ustedes para que entiendan que yo soy su Dios y me gusta la santidad. Y el pueblo se obstinó. La palabra de Dios nos habla acerca que dentro de esta genealogía de los ancestros del rey Eliakim, a que le cambiaron el nombre a Joacim, estaban Manasés, estaban Amón, estaba Ezequías, que durante un tiempo fue un rey bueno, pero luego se volcó su corazón hacia los dioses ajenos e hizo cosas terribles, y su hijo Manasés se volvió terriblemente malo, y Amón peor todavía que Manasés. Así que encontramos en este linaje de reyes mucha gente que ofendió a Dios, y Dios trajo estas consecuencias terribles para el pueblo de Israel, como el hecho de ser
sojuzgados por una nación y que su pueblo fuera totalmente quemado, el templo, las casas, todo lo que estaba allí fuera destruido y que muchos de aquellos que vivían ahí fueran muertos y otros llevados como esclavos a Babilonia. Cuando Habacuc está hablando de estas cosas, a mí me encanta porque Habacuc va en un proceso de búsqueda de Dios y va escribiendo primero las cosas que le consternan, que le impresionan. Pero me encanta cómo termina el libro de Habacuc, porque después de que Dios se ha revelado a Habacuc, él termina con esta oración que es preciosa. Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así Habacuc: al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, pues aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Cuando termina esto, Habacuc, en medio de este conflicto, él llega a decir: pues aunque mis ojos vean de momento una situación catastrófica, yo sé que Dios tiene control. Y Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Y aunque mucha gente caiga, yo sé que el Señor está conmigo. Y ciertamente, aunque mucha gente caiga, aún de aquellos que se consideran hijos de Dios, lo cierto es que aquellos que le aman de corazón, el Señor les dará la bendición de estar en lugares de privilegio. Y eso es de lo que nos habla justamente Daniel capítulo 1. Ahora, hay una segunda cosa que quiero decirles, hermanos, y que es una lección importante de este capítulo. Y es esto: dentro de los palacios están los reyes, están los presidentes, los jefes de Estado, está la gente que está gobernando los países, o dentro de las empresas importantes hay gente muy talentosa. Esos líderes generalmente son personas muy inteligentes. Ahora, la segunda cosa, ahora sí que si me ayudas a ponerla, que podemos ver es que los líderes inteligentes reconocen el talento y lo buscan. Los líderes inteligentes reconocen el talento y lo buscan. El libro de Daniel, capítulo 4, y esta es la visión desde el otro lado de la moneda. No la visión de un joven que ha sido llevado, sacado de su hogar y llevado como esclavo, sino la visión del rey que los conquistó. ¿Qué es lo que estaba él buscando? Dice Daniel capítulo 1, versículo 4. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. La Biblia nos habla, hermanos, como ya cité hace unos momentos, de algunos reyes poco sabios, que en lugar de buscar a Dios, se fueron detrás de los placeres, detrás de sus propios pensamientos, detrás de la idolatría, detrás del dinero, y lo que vino sobre ellos fue una situación de caos. También encontramos en la historia de la humanidad a algunos conquistadores que no tenían realmente mucha inteligencia, no eran sabios y llegaron y arrasaron totalmente algunos pueblos y ciudades sin importarles la gente que estaba muriendo allí. Pero a lo largo de la historia también encontramos a otro tipo de conquistadores, otro tipo de reyes con una inteligencia superior y que tenían un conocimiento más profundo de las cosas y tenían una visión de más largo alcance. Estos reyes, estos hombres que conquistaron a otros, tenían el propósito de hacer que su imperio creciera, pero no lo iban a hacer a través de la destrucción masiva de todo. Lo iban a hacer a través de la transmisión de su propia cultura.
Por eso es que Nabucodonosor le dice al jefe del Estado, búscate a personas jóvenes con estas características, que sean sanos, que sean fuertes, que sean inteligentes, que sean capaces, aptos para estar en el palacio, personas que puedan aprender el idioma nuestro, nuestra cultura, y los vamos a preparar para que ellos sirvan dentro del palacio. Así que lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que hay ciertas características que los reyes de la antigüedad y que las personas de nuestro tiempo están buscando también dentro de los talentos que hay en la sociedad, justamente para incorporarlos a las grandes empresas, a las empresas transnacionales. No, yo no recomendaría de ninguna manera que alguien tratara de buscar algún puesto en el gobierno, porque esto es tan volátil que solamente lo tienen por 3 años o 6 años y el nuevo presidente o el nuevo gobernador mete a su equipo de trabajo y desecha al que ha estado antes. Así que eso yo diría es una pésima estrategia porque se pierden muchos años en eso. Yo pensaría en otras cosas que tienen una visión de más largo alcance. Pero estas personas buscan algunas cosas, algunas características y talentos que ustedes como jóvenes han estado desarrollando, pero que hay otras que se tienen que desarrollar también. Vean, ellos, por ejemplo, estaban buscando a personas que fueran sanas. Luego, entonces, para tener salud, hay cosas que se tienen que hacer con el cuerpo. El cuerpo no se puede maltratar o no se puede llenar de toxinas o de alguna otra cosa que lo destruya, porque simplemente no entrarán dentro de esa categoría. En la mañana escuchaba una noticia con mi esposa Betty. Realmente yo le decía a ella, me duele esta clase de noticias. Estaban hablando acerca de una jovencita que con sus compañeras terminaron la preparatoria y la mamá les dio permiso de irse y se metieron a uno de estos bares que hay allí en el centro, y al estar allí estaba el grupito de amigas, 5 o 6 amigas. No se sabe exactamente lo que pasó, pero el asunto es que les dieron a beber copas de vino y dentro había drogas, cocaína y otras sustancias. Se las tomaron, 3 de ellas, y una no alcanzó a llegar al hospital, murió en el trayecto, otra murió en el hospital y la otra apenas está ahorita sobreviviendo. Quien llamó a la ambulancia fue una de las chicas que no tomó justamente las drogas. Pero lo que yo le decía, digo, y me causa tanta tristeza pensar, no tenía ni 18 años y les dieron a beber algo, sus amigos, sus amigas, les dieron a beber y simplemente se truncó todas las posibilidades de vida. Yo le decía, ¿te imaginas la frustración, la tristeza, el dolor de sus padres? Pensar que durante 18 años las cuidaron, 17 años las cuidaron, les dieron lo mejor que tenían, las mandaron a la escuela para que alguna persona solo por un asunto de dinero las drogue y acabe con su vida. Esto es algo que a mí en particular me duele y me hace pensar en lo que les hablaba hace algunas semanas acerca de la importancia de buscar amigos desde nuestra niñez, la adolescencia, y luego de buscar amigos que sean mentores, es decir, que sean mayores que nosotros y nos puedan guiar para que nuestro trayecto sea más rápido, para que el desarrollo profesional avancemos de una manera más rápida. Así que estos hombres estaban buscando personas sanas, pero también estaban buscando personas que fueran fuertes. Y al pensar en esto, yo diría, bueno, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo necesitarán, dice, el gimnasio, pero yo diría, pues cuando menos 20 a 30 minutos de empezar a hacer algo de fortaleza física, hacer más ejercicio para estar competentes. ¿Saben ustedes, hermanos, que en algunas empresas, cuando se han encontrado algún talento que es verdaderamente excepcional, gente que es muy capaz, muy inteligente, pero tiene sobrepeso, si esa persona puede suplir esa deficiencia de salud con otras cosas, lo aceptan. Pero de inmediato
lo meten a un programa para que reduzca peso y se ponga en entrenamiento. Lo sé porque me lo han contado personas muy cercanas que me han dicho, hasta me pagan para que me vaya al gimnasio a nadar porque no quieren que esté con esta complexión, con este exceso de peso. Claro, porque si una persona tiene sobrepeso y no está fuerte físicamente, le puede causar daños a la empresa en términos de que va a tener que ir más tiempo tal vez al hospital o tenga algún cuadro que le va a afectar a la compañía. Entonces, aquellos hombres, Nabucodonosor no era tonto, era una persona que tenía una gran visión. Decía que sean sanos, que sean fuertes, y luego habla de otras cosas que tienen que ver con las actitudes y con el carácter, que sean aptos justo para estar dentro del palacio del rey. Esto nos habla acerca de personas no solamente con inteligencia intelectual, sino con inteligencia emocional. Personas que sean capaces de relacionarse fácilmente con otros. Quizá al decir esto, puedan recordar, hermanos, una predicación que di hace tal vez unos 3 meses que se llamaba la iglesia, el mejor lugar para desarrollarse. Tal vez lo recordarán. Y ahí enfatizaba este asunto. Los que venimos a la iglesia aprendemos muchas habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y esas que se llaman habilidades blandas son altamente valoradas dentro del mercado laboral. Sí. Muchísimo más cuando hablamos acerca de que dentro de la iglesia, a donde servimos al Señor y en la eternidad, es algo que justamente le agrada a Dios. La sensibilidad de nuestro corazón, el amor, la disposición para servir, la posibilidad de llevarnos bien con otras personas. Pero hay otras cosas que también los reyes, en la búsqueda de esos talentos, estaban interesados en desarrollar y que tienen una perfecta aplicación en este tiempo. El rey les dijo, estas personas que vas a escoger deben ser inteligentes y capaces de aprender nuestra lengua. Y si nosotros pensamos, ¿por qué estaba interesado Nabucodonosor en que aprendieran el idioma de los medos, los persas, el idioma que se hablaba en ese momento? Porque estos hombres, al tener el dominio del idioma y tener su idioma local, podían ser enviados también en embajadas comerciales o podrían permanecer dentro del templo para ayudar a traducir todo lo que tenía que ver con las culturas que se estaban dominando en ese momento. Cuando nosotros pensamos en el tema de los idiomas, yo les diría, chicos, indispensable, indispensable. En nuestro tiempo, siglo XX, siglo XXI, si no sabemos hablar inglés, se van a limitar todas las posibilidades. La diferencia entre un profesionista que sabe y domina el inglés y uno que no lo habla es más o menos como de un 50% más de salario, si no es que el doble. Porque en este tiempo, quien habla 2 idiomas tiene las posibilidades de entrar rápidamente. Ahora, depende de donde ustedes quieran entrar, si es una empresa transnacional, si es una empresa de origen chino, pues tienen que hablar el español, el inglés y el mandarín. Y si quieren entrar a alguna dependencia del gobierno alemán o alguna empresa alemana, es el inglés, es el francés y es el alemán. Si no hablan estos idiomas, se van a truncar sus posibilidades. Así que los puestos para trabajar dentro de los palacios, de manera simbólica lo digo, de las buenas empresas y desarrollar el potencial que Dios nos ha dado, está en el dominio de nuestra propia lengua y de 2 idiomas más al menos en nuestro siglo XXI. ¿Queremos estar en mejores posiciones? Necesitamos esto. Si no dominamos el idioma inglés y algún otro idioma, va a ser difícil encontrar buenos lugares de trabajo. Pero si lo dominamos, el asunto va a ser rápido, de un avance muy rápido en nuestra profesión. Así que si alguien dice, a mí me cuesta mucho trabajo, a todos nos cuesta trabajo. Pero es un asunto de disciplina, de no dejarlo 1 hora diaria, 1 hora diaria, 1 hora diaria, y va a llegar el momento en que ustedes serán buenos en esto. Ok, tercera cosa. Una tercera idea que nosotros podemos ver, hermanos, dentro de este pasaje, es que
Yo lo pongo así con letras y ahorita los explico. Pero una tercera cosa que podemos ver es que quienes están en la cima y quienes aspiran a subir tienen un mismo proceso, aunque las personas sean muy diferentes. Lo vuelvo a decir. Quienes están en la cima y quienes aspiran a subir tienen un mismo proceso, aunque las personas sean muy diferentes. ¿A qué me refiero, hermanos, con esta estrategia o proceso de los que ya llegaron o de los que quieren mejorar las condiciones de vida aquí en la empresa donde trabajan o dentro de la iglesia, que es el lugar donde nosotros servimos, o en la eternidad, que es el lugar donde vamos a pasar con nuestro Señor? Hay 5 letras que nos los pueden recordar. La V repetido 2 veces, es decir, B2. Me refiero a una palabra que empieza con la letra B, otra que empieza con la letra B, otra que empieza con la letra M, otra con la O y otra con la M. Ahora, mi pregunta sería para ustedes, mis hermanos que están aquí en el templo, y para los que me ven, ¿por qué nos conviene saber esto? ¿Por qué nos conviene saber las estrategias de los que ya llegaron a la cima o están en el proceso de llegar? Porque cuando ustedes tienen una estrategia, tienen una ruta. Cuando saben cómo se llega a un lugar, es más fácil que lleguen rápidamente. Hoy mi esposa, mientras estaba dibujando una cartulina con carboncillo, me decía esto: yo les estoy enseñando ahora a los chicos en mi clase cómo se hace la técnica del carboncillo. Pero algo que me ha sorprendido es que algunos de ellos están viendo videos de YouTube en donde hay profesionales que les están enseñando cómo hacer la técnica del carboncillo, y a veces yo ya no tengo que explicarles, porque ya hay una ruta, ya hay alguien que les está diciendo cómo son las cosas y lo aprende muy rápido. Y ustedes que tocan instrumentos me entienden perfectamente. No los mandamos a escuelas. Sin embargo, ustedes 5 que están aquí, 6, son chicos muy talentosos. ¿Por qué? Porque han encontrado una ruta. Cuando yo hablo acerca de esta estrategia B2MOM, yo les quiero decir que hay una ruta. Y si nosotros la entendemos desde ahorita, nos daremos cuenta de que está imbuida dentro de la palabra de Dios. En todas las historias que ustedes vean acerca del mover de Dios y acerca de cómo las personas fueron creciendo en su vida, encontrarán que esta estrategia B2MOM es una estrategia que se aplica perfectamente en todo. Veamos, por ejemplo, cómo la aplicó Nabucodonosor. La V, visión. Nabucodonosor tenía la visión de un reino y él estaba dentro de esta visión en la búsqueda de talentos para afirmar su reino. Él estaba buscando justamente personas de diferentes culturas e integrarlas a su reino para tener un reino multicultural. Lo que nosotros hemos podido descubrir, hermanos, en nuestra vida profesional es esto: el talento de una persona es valioso, pero cuando ustedes pueden sumar 3, 4, 5 talentos a un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo se vuelve multitalentoso. Y entonces entre los 4 o 5 pueden desarrollar cosas que uno solo no puede hacerlo. Eso lo observamos de una manera muy sencilla cuando están ustedes tocando aquí en el templo. La guitarra se oye padrísima. Sael toca hermoso, toca súper bien. Los arreglos que mete se oyen súper bien. Pero lo que Sael hace, cuando están metidos todos los otros instrumentos, se enriquece de una manera que uno dice: wow, qué bendición. Porque no solamente es el talento de unos, es el talento de muchos. Así que Nabucodonosor tenía esta visión multicultural. Pero había otra cosa que este hombre hacía dentro de sus propios pensamientos y sus propias creencias. Él tenía valores. Y dentro de esa visión, él actuaba dentro de los valores que su propia cultura, sus tradiciones, le habían enseñado, de lo que Nabopolassar, su padre, le había enseñado. Él se guiaba por esos valores. Pudieran estar equivocados, pero él tenía sus propios valores, su propia manera de ser.
Cuando uno tiene la visión y tiene los valores, va en el camino correcto. Cuando empiezas a traicionar tus valores, tu mente se divide, y cuando tu mente está dividida, no puedes avanzar. A eso se refiere la Escritura cuando en Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú tienes una mente dividida, entonces eres inconstante en todo lo que haces. Pero si tienes una verdad unificada en la visión y en tus valores, en lo que tú crees, entonces las cosas funcionan. Por esa razón, cuando ustedes se apartan un poco del Señor y hacen algo que saben que no es correcto, en contra de los valores que Dios ha puesto dentro de ustedes, están en problemas, no se sienten a gusto, ni con ustedes mismos, ni con los demás. Este rey también tenía un método que nosotros podemos ver aquí en la Escritura, en este capítulo 1. Su método era atraer a los jóvenes, capacitarlos, alimentarlos, educarlos, ponerles mentores y hacer que ellos se desarrollaran para que dentro del palacio pudieran servir. Hay un versículo anterior a estos que acabo de mencionar, en donde dice que el rey se enfocó en buscar a quienes fueran príncipes dentro de su pueblo. Porque los príncipes tienen otra mentalidad, otra manera de ver las cosas que ha sido dada justamente por sus padres que vienen de un linaje. Cuando yo hablo acerca de que el mejor lugar para desarrollarse es la iglesia, lo digo en función de esto. Los que conocemos al Señor, los que lo hemos recibido, nos convertimos en príncipes suyos. Las mujeres se convierten en princesas de Dios y están dentro del linaje de Dios. Luego entonces se vuelven muy atractivos, muy atractivas para que rápidamente puedan capitalizar los talentos y el potencial que ustedes tienen. Así que este hombre tenía su propio método, su metodología, y esta era justamente atraerlos, capacitarlos, alimentarlos con la comida del rey, nos dice así la Escritura, es decir, con lo mejor que había dentro de Babilonia, educarlos, enseñarles idiomas, enseñarles cultura y ponerles mentores para que les enseñaran durante un periodo de 3 años. Él también, Nabucodonosor, dentro de este plan, esta visión, los valores, el método, él tenía que enfrentarse a algunos obstáculos. Para Nabucodonosor los obstáculos eran justamente la guerra y el predominio de su cultura. Él tenía que, de alguna manera, vencer a las otras culturas. ¿Cómo notamos en la Biblia que lo hizo? Empezando por cambiarles el nombre a cada uno de los jóvenes y al propio rey que había sido conquistado. Le quitó su nombre y le puso por nombre Joacim, y a Daniel le puso por nombre Belsasar. A Ananías, Misael y Azarías les puso el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué nombres eran estos? El nombre de los dioses de la cultura babilónica. Así que él tenía que luchar contra esta ideología de las culturas que tenían los pueblos que estaba conquistando y ponerle su propia cultura. Estos eran los obstáculos que él tenía que vencer. Y cuando nosotros vemos en la última parte, la medición, él estableció un periodo de 3 años para que durante esos 3 años estos chicos fueran evaluados y entonces se determinaran quiénes eran los mejores para servir dentro del palacio. Así que esta era su metodología, su estrategia. Ahora, veamos cuál era la estrategia de estos jóvenes. Es la misma estrategia, pero con otra visión y otros valores dados justamente por sus padres. La visión de Daniel. Sí, la visión de Daniel. Número 1, la B. Bendecir al Dios de sus padres y serle fiel. Si ustedes leen el capítulo 2, versículo 23 de Daniel, va a hablar exactamente de que su propósito era bendecir al Dios de sus padres. ¿Por qué no utiliza otra expresión como bendecir a Jehová, bendecir al Señor, sino bendecir al Dios de sus padres? Porque fueron sus padres quienes le transmitieron esa visión justo de ser fiel a Dios. De ellos recibió la instrucción y Daniel estaba enfocado en eso. Ustedes conocen bien la historia. ¿Qué propuso en su corazón Daniel? Ok, historia conocidísima para todos los cristianos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El tema es ¿por qué? ¿Cuál era la visión? Y la visión era justamente
que el nombre de Dios, del Dios de sus padres, fuera bendito y fuera reconocido. Él tenía valores y en esos valores él determinó que no se contaminaría con aquellas cosas que le ofrecían, porque dentro de lo que ellos habían aprendido desde su niñez es que lo que se ofrece a otros dioses es algo que ellos no deberían tomar. Así que ustedes conocen perfectamente la historia. Ellos dijeron, no, a la comida del rey, no. ¿Cuál fue el método? ¿Qué hizo Daniel con sus amigos? Tenía la visión de que Dios fuera exaltado. Tenía los valores que les habían enseñado sus padres. ¿Cuál fue el método? Un poco más fuerte y ahorita lo repito para que me escuchen los que me están viendo por Facebook. De contenerse, de consumir esa comida que el rey le daba a la familia y a los demás. Pero en general fue no seguir las costumbres ni los hábitos que tenía. Ok, muy bien, Sael. Sí, ¿cuál fue el método? El método fue, me afirmo en lo que mis padres me enseñaron. Es decir, aunque la comida se vea muy rica, aunque sea apetecible y me digan que es la comida del rey y lo demás, no, yo opto por lo que me enseñaron. ¿Qué me enseñaron? Verduras y agua. No tomo vino, agua y tomo verduras. ¿De cuántas maneras las habría preparado Daniel? No lo sé. Solo sé que Dios puede darnos una mente muy creativa para hacer todo tipo de ensaladas deliciosas. Y su método fue justamente eso. Por favor, no nos des a comer otra cosa más que eso. Esto es lo que nos permite nuestra fe, nuestra religión. Y aquel jefe del personal obviamente dijo, no, no puedo hacer esto. Si yo les doy a comer esto en lugar de lo que el rey ha ordenado, le van a poner pues una espada a mi cuello, me van a cortar la cabeza, porque estoy desobedeciendo la orden del rey. Así que él tuvo que hacer algo, hablar y decir, vamos a superar este obstáculo. Hablamos de la visión, los valores, el método. ¿Cuál fue el obstáculo? ¿Cuál fue el obstáculo al que tuvo que enfrentarse Daniel para que pudiera seguir con esta visión? Él tenía que superar este obstáculo. Simplemente no se iba a hacer lo que él quisiera, nada más por su bonita cara. Él era un muchacho y tenían que obedecer las órdenes del rey, que era el jefe. Y era, si ustedes lo piensan, un obstáculo muy grande, porque el rey lo que quería justamente era meterles la cultura a como diera lugar. Y estaba luchando contra no ser llevado hacia una cultura para olvidarse de su Dios. Pero ¿cuál era la ayuda que él tenía justo para superar este obstáculo? Nuestro Dios. Señor, tú sabes el problema que yo tengo. Tú sabes la intención que hay en mi corazón. Y si tú no haces algo, simplemente esto no se va a poder resolver. Y me encanta cuando en ese capítulo dice que Dios le dio gracia con el jefe del personal y entonces accedió a hacer una prueba. Y aquí entra la quinta parte. Visión, valores, método, obstáculos a superar y medición. ¿Cómo podemos saber si vamos en la ruta correcta? ¿Cómo podemos saber si esa visión que tenía Daniel era la visión de Dios y que él iba en la ruta correcta? A través de la medición. Cuando una persona tiene el sueño guajiro de decir, yo me voy a contratar allá o me voy a comprar este coche, y no va viendo, no va midiendo lo que está haciendo cada día, cada semana o cada año, perdónenme, pero vive en una ilusión. Vive en una ilusión. Es como aquellos hermanitos que dicen en la doctrina de la prosperidad, Dios es tan bueno que nada más con que tú lo declares. Todos los días decláralo, ese coche es mío, ese coche es mío, ese coche es mío. Están en una ilusión. Están en una ilusión.
de lo que yo entiendo por la palabra de Dios es que tenemos un Dios que es maravilloso, es abundante para dar, es precioso, nos bendice, nos prospera, nos da aquellas cosas que nuestro corazón anhela. Pero nos dice, trabaja, trabaja. Hace 3 semanas veíamos ese tema, la voluntad de trabajar. Mientras no estemos dispuestos a superar nuestras limitaciones para ir detrás de esa visión, simplemente aquello es un sueño. Y este hombre, Daniel, siendo un jovencito, estableció una medida, y la medida fue, permítenos en 10 días solo comer de lo que te estamos pidiendo. Y después de 10 días, ve nuestros rostros. Y si parece más demacrado, está bien, pues comeremos de lo que el rey dice. Pero si lo ves más saludable, entonces permítenos seguir con lo que nosotros hemos aprendido en nuestra fe, nuestra cultura, de nuestros padres, porque nos va a ir bien. Y después de los 10 días, se veían mucho mejor que todos aquellos. Y después de los 3 años, en el que fueron traídos para ver su desarrollo, la palabra de Dios nos dice que cuando les aplicaron las pruebas, y yo no sé de qué tipo de pruebas serían, pero la sabiduría que había en estos muchachos era superior, muy superior, o sea, no era solo superior, era muy superior a la que tenían todos los otros que se habían contaminado con las doctrinas o con la cultura que tenía este rey. Así que aquí nosotros vemos otra vez, ¿y por qué enfatizo en esto, chicos? Porque esta es la ruta. A donde ustedes quieran llegar, partan de la visión de Dios, partan de lo que Dios les está diciendo, partan de este propósito justamente que tenemos de agradar al Señor. Y afirmen en sus valores. Siguiente idea. La visión puede ser diferente, pero Dios la armoniza para bendecir a quienes le aman. Nos dice Daniel capítulo 2, versículo 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2, 46 y 47. Así es, así que Dios, hermanos, nos permite ver que la visión tal vez del rey, de la gente que está en autoridad, es una visión diferente a la que nosotros tenemos como hijos de Dios. Puede ser diferente, pero el asunto es que Dios armoniza, hermanos, esa visión para quienes le conocemos, para que en esa visión nosotros seamos bendecidos. Y la última diapositiva es esta, hermanos. La idea de este pasaje es este: que todo empieza y termina con Dios. Todo empieza y termina con Dios. Cuando iniciamos el pasaje, hermanos, leíamos acerca de que este hombre, Joacim, fue conquistado por Nabucodonosor porque Dios lo permitió. Dios permitió que este rey, que era pagano, que era malvado, viniera y conquistara a otro rey que tenía conocimiento de Dios. Dios permitió esto. Todas las cosas empiezan en la voluntad de Dios con su actuar. Pero también, hermanos, nosotros vemos al final de este capítulo, en la palabra, en Daniel capítulo 12, versículos 10 y 13, esta declaración. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que este muchacho que empieza su vida, hermanos, como un joven que tiene esta visión de agradar al Señor, se da cuenta, hermanos, de que finalmente, cuando la vida acabe,
él irá a recibir todo lo que Dios tiene preparado para él. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es una preparación en esta tierra. Cuando desarrollamos esa búsqueda de Dios, ese carácter, lo que Dios está haciendo es prepararnos para la eternidad. Y la mejor preparación que podemos tener en esta tierra es desarrollar todo lo que podamos ser con la bendición de Dios. ¿Cómo se desarrolla? Buscando de Dios y con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Pero como padres debemos preparar a nuestros chicos y ustedes jóvenes debemos prepararnos para la vida con la mirada puesta en la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos allí ese camino claro en la búsqueda de talentos para trabajar en los mejores lugares que Dios tenga para nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias.